Queridos amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente para compartir este espacio, este programa de preguntas y respuestas a las cuales podemos dar una palabra de Dios, una respuesta a la luz de la palabra inspirada. Queremos agradecerles por su continuo apoyo en llevarnos a enviarnos las preguntas, enviarnos sus inquietudes. Y estoy junto al pastor Esteban Bor y al pastor Luis Fernando Manrique, que podemos en este momento poder dar inicio a este programa y dar respuesta a las inquietudes, pero por supuesto, no está en nosotros mismos poder tener esa sabiduría. Necesitamos de Dios, del Espíritu Santo, que nos pueda dar esa instrucción y esa sabiduría divina de poder compartir una respuesta que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Así que voy a invitar al pastor Bor que nos dirija en oración para entonces entrar en este programa y dar inicio a las respuestas que nos envían. Padre Celestial, qué gran privilegio tenemos al poderte llamar Padre. Amén. El Padre ejemplar, el Padre que se preocupa por sus hijos. Te damos gracias por este programa. Te doy gracias por el pastor Manrique, el pastor Salazar, con quienes puedo trabajar aquí en el ministerio. Son de gran bendición. Te ruego nos bendigas a los tres. Amén. Amén, Señor. Al leer estas preguntas, al contestar estas preguntas, que nuestras respuestas puedan estar en armonía con tu santa voluntad y con tu palabra. Bendice a aquellos que ven este programa, que sea de bendición para ellos también. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, la pregunta nos llega desde Costa Rica. Y vamos a leer la siguiente pregunta. Dice aquí, soy de Costa Rica y me gustaría saber quiénes están aptos para realizar la ceremonia de Santa Cena y también la de bautizar. Ahora, en esta pregunta da un poco de información al respecto, contexto para darnos a saber por qué la pregunta. Dice allí, tenemos dos pequeños grupos, dos familias que ya no están congregando en el templo. Han sido vistos como disidentes e incluso han tenido cartas de disciplinas y de desfraternización. Entonces nosotros, estas familias, queremos realizar el rito de Santa Cena e incluso bautizar. Pero la inquietud es esa, si nosotros podemos realizarlas o solo quien haya sido capacitado para realizar dichas ceremonias. Gracias anticipadas, un abrazo espiritual. Así que tenemos esta inquietud, pastor Bor, pastor Enrique, sobre quién puede dar o hacer el rito de bautismo, de Santa Cena, dos ritos muy importantes en la experiencia de la iglesia. Y en este caso, aparentemente hay dos familias que han sido desfraternizadas o están en disidencia, están fuera de la iglesia, y están preguntando si puede alguien de miembros de la iglesia, de los grupos de familia, quiero decir, hacer estos ritos y no ya un pastor. Vamos a contestar la pregunta. Sí, yo quisiera comenzar diciendo que quiero felicitar a Mario Cruz, porque lo veo a Mario con un corazón sincero, buscando orientación. Buscando orientación porque muchas personas que como que se alejan de la iglesia no buscan orientación. Simplemente hacen las cosas como les parece. Pero el hecho que él esté buscando orientación me deja ver que tiene un corazón genuino y ojalá la respuesta que le vamos a dar pues pueda satisfacer su inquietud y no solo satisfacerla, sino que él pueda ponerse en armonía con la orientación que queremos darle. Yo veo aquí que hay varias cosas que tenemos que tocar. Número uno, tenemos que hablar de manual de iglesia, ¿no? Tenemos que hablar quién realmente debe bautizar o no. Pero número dos, hay que hablar un poco acerca de ese grupo o esos dos grupos como que ya no están yendo a la iglesia. Y entonces me parece que es muy importante orientarles a ellos sobre ese asunto. Y gracias por darnos el contexto, ¿verdad? Bueno, por lo menos se me ocurren esas dos ideas ahora para poder orientarles. Bueno, quizás hay una tercera y es que se corre un peligro serio cuando este tipo de situaciones se dan, porque esto podría generar grupos disidentes. Y yo lamento mucho porque siempre las experiencias de los grupos disidentes, he sido pastor durante ya 30 años y he visto tanta gente sufrir por esto, no termina ni en un lado ni en otro. Ok, pero pienso que podemos responder en ese orden. Voy con lo primero. Lo primero es quiénes pueden. ¿Quiénes pueden?
Pues el manual de iglesia, voy a usar el manual de iglesia de la División Sudamericana, impreso por ACES, que es nuestra editorial en Sudamérica, año 2022. También está igual en el de Interamérica, solo que no traje la página del de Interamérica, pero es el mismo manual, cambia un poquito la paginación. El manual de iglesia, página 51, el de la División Sudamericana, dice: ¿quién puede dirigir la ceremonia de la comunión? El servicio de comunión debe ser dirigido por un pastor ordenado o comisionado o por un anciano ordenado de la iglesia local. Los diáconos y las diaconisas no pueden dirigir el servicio. Y el asunto es que aquí está hablando varias cosas. Número uno, tiene que ser pastor o un pastor comisionado, que puede ser a veces el ministro que la conferencia comisiona, un anciano ordenado de la iglesia local. El asunto es que ellos no están asistiendo a ninguna iglesia. O sea, se espera que puedan asistir a la iglesia. Entonces, con eso respondemos eso. Con respecto a la ceremonia del bautismo, exactamente igual. El bautismo tiene que hacerlo un pastor o un pastor comisionado o un anciano con autorización del presidente de la conferencia. Ahora, ¿por qué se piden estas autorizaciones? ¿Por qué el manual de iglesia habla de esto? Para mantener la unidad. Siempre hay que mantener reglas en la casa. Por ejemplo, y estoy hablando de la casa, la iglesia, pero estaba pensando también en el hogar. En el hogar tienen que haber reglas. Tiene que haber una hora de llegada máximo, ¿verdad? Y si los hijos no cumplen esas reglas, pues vamos a tener problemas. Tienen que haber reglas de cómo nos sentamos a la mesa, que hay que lavarnos las manos. O sea, hay reglas. Entonces, la iglesia, gloria a Dios, que lo que más nos mantiene unidos en el mundo como iglesia es el poner en práctica el manual de la iglesia. Así que eso es fundamental. Ahora, quisiera pasar al segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver acerca de cómo motivar a estos hermanos a que vuelvan a la iglesia. Si es que han cometido errores, pues ahí es donde se muestra realmente que uno se arrepiente. Está bien, cometieron errores, vayan con humildad. Recuerden que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Ahora, yo no conozco todas las razones. Si es que se está cometiendo una injusticia con ellos, porque eso puede pasar. Esta iglesia es dirigida por humanos. Si se está cometiendo una injusticia con ellos, pues consulten con el ente superior de la iglesia local, que es la asociación. En Estados Unidos, las conferencias. Vamos a suponer que la asociación, la conferencia no tomó en serio su caso. Bueno, vayan al ente siguiente, vayan a la unión. Y si no la unión, vayan a la división. Y si no la división, vayan a la asociación general. Pero están todos los mecanismos para el hecho de que si se está cometiendo una injusticia con un grupo, pues esa injusticia pueda ser remediada y se haga justicia. No queremos que nuestros hermanos que están en esa situación simplemente se aparten y que ahora estén buscando hacer una iglesia aparte. No, eso no es correcto y ya vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso. Pastor Bor. Sí, hay un punto muy importante y es que en la organización adventista, si apelan el caso de ellos, tienen que apelarlo a la entidad inmediatamente más alta que la iglesia local. Esa sería la asociación o la conferencia. En realidad no pueden apelar a la unión porque la unión va a devolver el problema, al menos que sea algo de muy, muy grande. La unión va a devolver el asunto a la asociación y va a decir, resuelvan ustedes eso allí. Y lo mismo si apelan a la división va a decir a la unión y la unión le va a decir a la asociación. Yo siempre he pensado que en la iglesia debería haber un medio, un árbitro, tal vez podría decir, que pueda escuchar el caso y que entonces pueda rendir una decisión en casos individuales como esos. Pero como no existe el recurso, como mencionaste, que existe para este grupo, no sabemos exactamente por qué razón no están asistiendo. El recurso que ellos tienen es apelar a la asociación. Para que la asociación entonces escuche las quejas que tienen y si son válidas que tomen medidas para corregir la situación. Pero aparte de eso, yo no creo que nadie debe apartarse de la iglesia porque se les hizo una injusticia. No, porque la iglesia no es una o dos personas que le hicieron una injusticia a uno. Uno va a la iglesia es para adorar al Señor, para contribuir
en el crecimiento de la iglesia. Así que apelen a la asociación para que la asociación tome medidas para corregir la situación. Pastor, y si no, claro. sigan viniendo a la iglesia. El Señor se va a encargar de hacer justicia. Se va a demorar hasta que Él venga, pero el Señor se va a encargar de la situación. Creo, pastor, que el ejemplo de Cristo es el ejemplo que debemos imitar todos. Y Cristo en esta tierra fue con ese espíritu de humildad, de mansedumbre. A sus mismos discípulos les instruyó a que trabajen por Jerusalén, por Judea, por Samaria, y que vayan con ese espíritu de humildad. Ellos continuaban en el templo. Hasta que se cerró la gracia como nación, ellos estuvieron allí. No se cerró la gracia para la iglesia adventista. Hablamos en otros programas anteriores, eso será el fin ya, cuando se cierre la gracia para el mundo en general. Hoy por hoy hay una sola iglesia que Dios instituyó, una organización de lo que es la parte eclesiástica que Dios ha puesto como la forma apropiada de ser el cuerpo de Cristo. Si vamos al libro de Efesios, el capítulo 4, creo que es importante que nuestros hermanos puedan hacer énfasis en este capítulo, lo lean en realidad con todo detalle, pero dice allí el apóstol Pablo lo siguiente. Yo, versículo 1, voy a leer desde el 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego dice allí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11, quiero decir, voy a adelantarme allí, en Él mismo constituyó en Jesucristo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo, si estaría en nuestro lugar en ese tiempo, ¿qué nos diría? Esto nos está diciendo. Hay que procurar siempre servir en mansedumbre, en humildad, en ese sentido de un solo cuerpo, una sola iglesia. Y a veces las personas que sufren de manera injusta, como usted mencionaba, pastor, existen casos literalmente donde ha sido injustamente ha asumido un rol quizás de autoridad y de tal vez pisotear ciertas libertades de los hermanos, pero en esos casos aislados, la respuesta debe ser siempre la misma, trabajar en humildad, en mansedumbre y buscando sobrellevar, esperando en el Señor que Él traerá toda obra a su juicio. Y salirse de la iglesia por resentimiento, porque no aceptaron mi consejo, no es una manera correcta de trabajo. Si recibes persecución por ser fiel al Señor, dice la palabra que todo aquel que es hijo de Dios recibirá persecución. Es decir, estás experimentando algo que está predicho, pero Dios no dice, apártate, húyete, escóndete, haz otra iglesia. No, debes seguir sirviendo al Señor. Y dentro de la iglesia, volviendo al punto aquí, ¿quiénes pueden dar estos ritos, estos roles? Dios estableció un orden, una fórmula para que pueda haber coherencia, pueda haber unión y pueda haber orden en la iglesia. Y por ende, los que son llamados al ministerio, aún los ancianos ordenados en la iglesia local, pueden, bajo la dirección de la iglesia o del pastor del distrito, dar estos ritos que son importantes de la iglesia, ¿no? Todo el cielo funciona en orden. Correcto. Hay diferentes rangos, diferentes responsabilidades. Y unidad, orden. Y unidad. Está el ángel Gabriel, tiene una función. Los querubines tienen otra función, los serafines tienen otra función, los habitantes de los mundos tienen su función. Cada uno tiene su función en unidad y en organización. Dios no es un Dios de desorganización. Ahora, a mí me han vetado
invitaciones en muchos sitios. Eso es conocimiento común, no estoy revelando algo secreto. ¿Ustedes creen que yo he pensado alguna vez, pues yo no voy a diezmar más en la iglesia? Claro que no. Yo me voy a ir, voy a renunciar a mi membresía en la iglesia, no voy a ser más miembro. No, porque siendo miembro de la iglesia yo puedo ejercer mi influencia. Que a veces se hacen injusticias. Injusticias habrá hasta que Cristo venga. Pero eso no quita el hecho de que uno debe pertenecer a la iglesia y debe cumplir la misión de la iglesia y debe apoyar económicamente a la iglesia. Un punto más, y entonces me quedo callado. No. Y es que el bautismo significa dos cosas. Uno, unión con Cristo. Sí, señor. Los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos. Es decir, cuando yo me bautizo, yo me estoy uniendo a Cristo. Pero el Nuevo Testamento también dice, en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13, que en el bautismo yo me uno al cuerpo de Cristo. Claro. Que es la iglesia. Un cuerpo, Es decir, un espíritu. el bautismo es individual y corpóreo. Es individual porque yo personalmente me uno a Cristo. Gálatas 3, 26 y 27. Pero es corpóreo porque cuando me bautizo, según 1 Corintios 12, 13, yo me estoy uniendo a su cuerpo. Ahora, un movimiento disidente no es un cuerpo. Tenemos que permanecer con el cuerpo, porque si no permanecemos con el cuerpo, ¿cómo podemos influir sobre la gente? Así es. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a crecer espiritualmente si estamos afuera? La mayoría de la gente adentro ni va a escuchar lo que estamos diciendo. Por esa razón, aunque se hacen injusticias, hay que seguir lidiando, seguir batallando, seguir predicando, perteneciendo a la iglesia, hablando cuando vemos cosas que no andan bien. Si no ven la luz, no vamos a salir corriendo. Yo quisiera decir quizás dos cosas aquí. Una, me gustaría hablar de la importancia de la unidad de la iglesia, solo reforzar con algo que dice el manual de la iglesia. Y dos, me gustaría que ellos identificaran algunas de las cosas que el espíritu de profecía dice que identifica a un grupo disidente. No quisiera que ellos cayeran en eso de la disidencia. Pero voy con la primera parte que digo y es la unidad de la iglesia. Dice el manual de la iglesia, página 70, el mismo manual de 2022 de la División Sudamericana. Los cristianos deben hacer todo lo posible para evitar tendencias que podrían dividirlos y acarrear deshonra a su causa. Y cita la hermana Juay Joya los testimonios, tomo 3, página 268. El propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. No esperan vivir juntos en el mismo cielo. Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. La iglesia debe promover constantemente la unidad y desaprobar toda acción que pueda amenazar armonía entre sus miembros. Y aquí dice, si bien todos los miembros tienen iguales derechos dentro de la iglesia, ningún miembro individualmente o grupo de miembros debe iniciar un movimiento o formar una organización o tratar de animar a un grupo de seguidores para lograr cualquier objetivo o para la enseñanza de cualquier doctrina o mensaje que no esté en armonía con los objetivos religiosos y las enseñanzas fundamentales de la iglesia. Tal proceder fomentaría un espíritu facioso y divisionista y produciría la fragmentación de los esfuerzos y del testimonio de la iglesia. Mire, la única razón, como dice Juan, que es la oración de Jesús, capítulo 17, versículo 21, que podemos mostrar al mundo que somos verdaderos hijos de Dios, es en la unidad. La división no muestra que somos hijos de Dios. La división, todo lo contrario, hace que nos veamos que no somos hijos de Dios. Y lo segundo que quiero decir es que la hermana Juay presenta muchas razones, o mejor, muchas señales de cuando un espíritu divisionista aparece. Por ejemplo, un grupo disidente es un grupo que se proclama independiente o quieren ser independientes. Por eso el consejo a mis hermanos que nos están escribiendo esta pregunta es que no hagan eso. Testimonios para los ministros, página 25 y 26. Se me mostró que la obra especial de Satanás de inducir a los hombres a sentir que Dios les ha ordenado tomar decisiones por sí mismos y escoger su propia forma de obrar independientemente de sus hermanos. Una señal distintiva de un grupo disidente es que quieren ser independientes. Segunda señal distintiva,
crean sospechas con relación al ministerio y los dirigentes de la obra. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 357. Se burlarán de la orden del ministerio como un sistema de sacerdocio. De los tales apartaos, dice la hermana White, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No lo recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal sería la incredulidad en los testimonios y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante muchos años. Hay mucha gente que usa los textos de la hermana White. Claro. Para sacar a la gente de la iglesia. Incorrectamente. Y menos mal que ella advirtió eso. Cuidado, porque eso va a pasar. Y van a usar malos testimonios. Y esa gente no termina en nada finalmente. Terminan fuera de la iglesia. Bueno. Y luego el grupo disidente se fragmenta y se forman otros grupos disidentes. He encontrado yo en mi experiencia. Algo también importante que pasa y que quizás las personas cuando son llevados a sentir que deben salirse de la iglesia y formarse o unirse a un grupo disidente o hacer un nuevo grupo, lo que sea, muchas veces pierden de vista el concepto de la misión que Dios dio a su pueblo como una misión mundial. Es decir, me enfoco en el problema local, que hay un anciano, quizás un pastor que me ha hecho una guerra, no me ha dejado predicar la verdad presente, lo que sea. Y me enfoco tanto en mi problema local y pierdo de vista la verdadera dimensión de la obra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hago yo? Traigo a mi familia, a mis hijos, y esto lo he dicho porque lo he visto. O sea, conozco muchos ejemplos y muchos casos en donde nos aislamos, hacemos un grupo pequeño, una iglesia pequeña, y mis hijos crecen en eso. Mis hijas o mi familia crece en ese grupo. Cuando crecen y no tienen un sentido de identidad con una obra mundial, ¿qué sucede? ¿A dónde van? Se sienten que no participan y no son parte de nada. Crea muchos problemas de identidad, de entender de que están en una obra mundial y global. Y creo que sería bueno para ellos, en vez de enfocarse tanto en su problema local, decir, bueno, Señor, a la luz de la gran obra que tú has dejado al pueblo adventista, estoy pasando persecución local, tal vez. Estoy siendo maltratado. Bueno, Cristo, tú pasaste por esto. ¿Qué me dices tú? Sirve, sé fiel, mantente en humildad. Amén. Y esa debe ser la motivación nuestra para seguir adelante. Y Dios vindica y ayuda a quienes se mantienen fieles, aunque han pasado tribulación, aunque han pasado oprobio, persecución, a ser una luz en esos lugares. Eventualmente traen y mantienen la luz, la llama viva localmente para continuar siendo una obra mundial. Pero cuando nos apartamos, perdemos esa identidad como pueblo global, mundial, como esa misión que nos ha dado. Y entonces, ¿para qué bautizamos? ¿Cómo vamos a dar el evangelio? ¿Acaso Dios nos llama a ser misioneros en todo el mundo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, perdemos mucho pensando de una forma muy pequeña y muy egocéntrica cuando nos pasan problemas en los cuales nos llevan a esta aparente razón de salirnos de la iglesia. Y tengan mucho cuidado, porque el orgullo, que es el más grande de los pecados, así lo presenta la Biblia, el Espíritu Profecía, de un líder o de un hombre, lleva a muchos incautos a caer en esto. Claro. Y entonces dice, no, pues si aquí nos tratan mal, nosotros podemos montar nuestra propia organización. Pero lo que está motivando eso es el orgullo, porque una persona humilde simplemente va y quiere conciliar, quiere arreglar las cosas, quiere pedir disculpas, quiere reconciliarse. No caigamos en esa trampa de seguir a un líder simplemente porque su orgullo ahora está llevando a arrastrar a muchos tras de él. Aún después que el Sanedrín judío aprobó el martirio de Esteban, el apedreamiento de Esteban, los cristianos por muchas décadas seguían asistiendo a las sinagogas los sábados. Interesante. Las sinagogas tal vez los consideraban disidentes, pero los disidentes no formaban ahí sus grupitos, sino que se reunían en la sinagoga. Más adelante se construyeron iglesias y ya se formó más formalmente el movimiento cristiano. Así es. Así que, amados hermanos, esperamos de que esto sea de bendición para ustedes. Busquen del Señor, de la pluma, de la inspirada, de la palabra de Dios, la instrucción correcta para que puedan servirle en donde estén. Que Dios les guarde y les bendiga.